Ok. Entonces, bueno, los que estamos. Supongo que los demás andarán en esa cuestión de salud pública, ¿no? Ahora la pregunta, ¿no se suponía que, bueno, introducción a la salud pública se iba con morfológicas, ¿no? ¿O no? ¿Con qué se lleva? No se lleva ahorita. Ah, lo podía llevar en biofísica. O sea que, los que llevaban, o sea que antes de entrar a morfológicas podías entrar a introducción y no. ¿Y cuáles eran los requisitos entonces? No era. Es que tienen entonces un desfase, porque se suponía que introducción, que para no complicar las cosas, se llevara introducción, o al menos yo tenía entendido que el consenso era que se llevara introducción a la salud pública con morfológicas, para que así primer año solo tú no tuvieras que preocuparte por salud pública, sino que te concentras en pasar las famosas 18 clases generales para entradas morfológicas limpio. Lo de la suficiencia de inglés es descargo en todo caso, vaya, caso como el tuyo, no ibas a llevar, inglés uno con todas las tonterías esas de pollito chicken, gallina hen, this is a pencil, this is a dog, ¿va? Pero salud, yo tenía entendido, introducción con morfológicas y salud pública uno aquí, con salud pública uno con fisiología, EMET solita, sin salud pública uno porque si no es duplicar trabajo, y salud pública 2 en cuarto año. Pero no sé en qué momento cambiaron ese baile. Porque entonces quiere decir ahora que vas a llevar salud pública uno con EMET. Y eso es doble, ¿va? Si te das cuenta. EMET es salud pública. ¿Ah? Como que ahí no lo pensaron del todo bien. Yo sé que es una cosa independiente y que salud pública, pues, pudiera llevarlo no sé, desde primer semestre tal vez, porque no tiene mucha relación con la medicina en sí, al menos a ese nivel, pero, ¿eh? pero era la idea de escalonarla, como te dije, para que no tuvieras una gran sobrecarga, porque si no, implica, por ejemplo, que si no aprobaras salud pública uno, tendrías que llevarla montada en cuarto año, en cuarto A. Y cuarto A, créeme, tenés bastante tela que cortar como para estar preocupando de llevar una materia retrasada. No te ahogas, pero vas a sentir la diferencia de presión de material entre llevar tercero A, que es ahorita relativamente pesado, relativamente, tercero B, que es bien relajado en realidad, porque fíjate que de las clases de medicina propiamente, quiere decir que dejabas en tercero A solamente microbiología, era por así decirlo, como un descansito antes de entrar a cuarto año, porque genética es bien light. Lo hacen complicado porque son complicados para enseñarla, pero la clase en sí, no, el contenido no es de volverse loco. ¿Va? Y EMET, que realmente no requiere gran esfuerzo mental, pero es una quitadera de tiempo brutal. Entonces, eh, dejarás ese tranquilo para que vayas a salud pública 2 en cualquiera de los dos cuartos, A o B, según te conviniera mejor, o para tener un margen por la cuestión de los cupos y que pudiera llevar tus clases de cuarto año y dedicarle tiempo, porque ahí le dedicas 1, 2, 3, son como 7 horas solo 6, 7 horas solo en tiempo de clase.
2 horas de semio, 2 de patología y 2 de fisiopato pleca fármaco. ¿Mm? Y que en buena ley, ahora redujeron semiología, pero semiología eran 3 horas. En su concepto original eran 3 horas y las ocupabas, porque eran 2 horas para dar la clase de teoría y una para ir a ver pacientes, que no sé cómo están haciendo ahorita, en cuánto tiempo le dedican a ir a las salas a examinar gente, porque eso requiere tiempo, aprender a examinar bien, ¿ok? O sea, un examen superficial, eso toma 5 minutos, pero en cuarto año tenés que examinar a los pacientes completos para aprenderte la rutina, la técnica. Ya cuando estás en quinto, sexto, ya no necesitas que si el paciente llegó por una fractura de tobillo, no le vas a empezar a revisar los oídos, ¿va? Pero como es cuarto año y de hecho la semiología tenés que empezarla examinando un paciente que está sano, para aprender el examen normal y luego la técnica del examen normal y luego empezar a ver signos y síntomas. Entonces, con 15, 20 minutos de ver pacientes, no. Y ahí es donde también la parte del examen normal se entiende que dedicas un buen rato, porque primero lo practicas con tus compañeros. Yo te examino y vos me examinás y tereré, ¿va? Entonces, por eso es que no se debe meter mucha carga de salud pública en cuarto año, porque te quita tiempo de otras cuestiones que son más técnicas. No digo más importante, la salud pública es importante, aunque a mí no me guste, vaya, aunque a mí o a vos no te guste, pero hay que hacerlo. ¿Ah? Es el equivalente médico de comerse las verduras. Ajá, sí, porque hasta a vos hay verduras que no te gustan. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa, así como en semiología, podías decir, ok, mira, a mí cuarto año me gustaba semiología. Obviamente me fascinaba todo el asunto de fisiopato, ¿eh? Mecanismos y todo eso. De hecho, de las pocas veces que yo pudiera decir que me gustaba, o sea, que iba con interés de ir a la clase, entre otras cosas, porque tenía el docente de fisiopato más tóxico que había en la facultad. Tóxico literal, ¿va? Tóxico literal, del man que llegaba con la intención de hacerte pasar un mal rato en el examen y de hacerte preguntas capciosas. Y entonces yo iba a la clase de fisiopato tratando de buscarle el puntito porque había una cosa que él odiaba y era no poder responderte una pregunta, que vos lo agarraras en algo que él admitiera que no supiera. Y el man leía. Pero mira, por lo menos una vez en esa clase, lo agarré y me tuvo que confesar que no sabía lo que le estaba preguntando enfrente de 200 personas. ¿Mm? Sí, porque era todo cuarto año. En aquel tiempo, los bloques, había 3 bloques, pero en la época en que las clases eran anuales y que la repetencia era brutal, porque de esos 200 yo creo que pasamos como 6 o 7 limpio, sin tener que ir a reposición de examen ni andar haciendo arreglos al final, o sea, pasar con notas altas. Y de ahí, tal vez unos 20 que pasaron con las reposiciones de examen y sumando puntos y todo, y que básicamente pasaban con el 60. Y de ahí el resto era refrito, o sea, se consideraba casi normal que vos repitieras por lo menos una clase. Date cuenta la mentalidad de la facultad de los 80, ¿va? Y entonces ahí había un montón de repitentes y había como siempre una estratificación, la gente que iba y pasaba de primera, la gente como te digo que tenía que ir a rascar puntos y la mayoría de gente que o eran repitentes o iban a hacerlo. Y entonces este man que era durísimo, pero era una cosa que te hacía aprender porque por lo menos como a mí nunca me ha gustado que me pongan en vergüenzas,
Entonces, y este señor preguntaba mucho más de lo que yo pudiera preguntar, porque era así incisivo y era insistente. Yo iba con la intención de leer un montón para que no me pudiera agarrar en ninguna. Es más, con la intención de tratar yo de agarrarlo a él. Y me fascinaba el reto. ¿Eh? Imagínate hacer sparring verbal con el docente, sentarme en primera fila y agarrarlo. ¿Eh? Y agarrarlo. O que él me agarrara a mí y defenderme como gato panza arriba, pero no dejarme nunca. Pero créeme que eso, incluso yo que ya había llevado, pero estaba llevando Medicina Preventiva 2, que es lo mismo que Pública 2, en el primer semestre, para salir de esa temprano y terminar la segunda mitad de cuarto año de las anuales, terminarlo ya despejado. De hecho, porque ya estaba llevando en cuarto año estaba llevando psicopatología en el segundo, perdón, sí, psicopatología en el segundo semestre para ya salir limpio. Y yo entraba limpio a quinto año. Es más, te decían, podés llevar una retrasada en cuarto año que es o salud pública 2 o psicopato. Una de las dos. Una de las dos, sí, pero la llevaba retrasada en quinto año y si era y estabas obligado a pasarla o un inglés. Ok, es cierto, uno de los ingleses. Obligada a pasarla en el primer semestre, o sea, en las primeras dos rotaciones de quinto año, porque si no te interfería con medicina psicosomática, que era de quinto, o con salud pública 3. Y si no, sencillamente no te daban una rotación y te mandaban de regreso a llevar la retrasada y no podías avanzar bueno, a lo que sería ahora quinto B. Te bloqueaban la matrícula hasta que no pasaras. Y había gente entonces que ya había pasado cuarto año y por salud pública 2 estaban llevando una sola clase ese semestre. Y vos no estás con ganas de atrasarte ya a esas alturas, créeme. Entonces, ¿ves por qué te digo? Porque la distribución de cargas del programa este que llevan ustedes fue hecha así como yo te dije para evitar que pasaran esas cosas. Yo no sé cómo es que están llevando clases de materia retrasada por cosas que no son culpa de ustedes, ¿no? Porque eso es culpa de la coordinación de carrera, no hacer las cosas bien. Y ahora vas a tener que llevar salud pública 1 con micro y EMET. Vas a estar todo, vas a estar todo el día. Vas a estar todo el día en el campus. Bueno, casi todo el día, porque cuando vas a EMET que te van a mandar a los centros de salud, a no sé hacer qué, la verdad, a estorbar, a estorbar. Porque un montón de estudiantes de medicina en el centro de salud, las enfermeras se vuelven locas y con razón, fíjate. Bueno, eso sí van a estorbar. Bueno, tal vez sirven en su papel de EMS. Estudiante de la católica es a fresco, lo que M es a oxígeno. ¿No te sabías esa? Bueno, le voy a preguntar a mi hermano, porque ese panzón ahora está a cargo, es el director del programa de salud de la municipalidad, y creo que se los mandan. Ya les voy a preguntar que qué los pone a hacer. Supongo que a traerle donas, porque tiene más atracción por las donas que Homero Simpson. Imagínate, a mí, pero gordo y con una barba así como de profeta bíblico. ¿Eh? Sí, lo único que mira, lo que pasa es que nos parecemos físicamente, pero en personalidad no nos parecemos. Aquel man siempre anda arregladito, encorbatado, parece doctorcito de anuncio de acetaminofén. 9 de cada 10 doctores prefieren el acetaminofén de Bayer.
o algo así. Y es así todo meticuloso, elegante, serio, aburrido, ¿ya? Cuadradito. Bueno, la familia uno no la escoge y él es prueba. Y de hecho se dejó esa barba de profeta de tiempos de hambre, porque como se parecía a mí, nos confundían, entonces lo molestaban. Imagínate, venía 3 años detrás de mí en la facultad y entonces tenía que heredar todos los anticuerpos y todas las veces que le sacaban en cara que era mi hermano. En particular, porque ya en sexto y en internado, él lo hace todo según el manual. ¿Ok? Entonces lo mandaban a la sala y él es de la gente que espera instrucciones. Sí, que pidiendo, ¿cómo hago esto? Mientras que yo generalmente cuando llegaba a la sala, y todavía llego, a enseñar, vamos a ver qué hacemos. Y me pongo a inventar, vamos a salir de este problema lo más expeditivamente posible, me pongo a inventar o digo tal cosa, nah, hace tal otro, empiezo con como dice, con las reparaciones estilo la selva, ¿va? Lo cual en un hospital público te digo. Entonces, los especialistas lo regañan, tu hermano ya lo hubiera hecho, ni nos decía, ese se metía a sus problemas solito y salía él solito. Vos andás preguntando, no, hombre, sé cómo que. Entonces, se dejó crecer la barba para que no lo reconocieran. ¿Te, uh -huh. ¿Te imaginas, Fernanda, que tuvieras una hermana que hubiera llegado antes que vos y que tuviera fama buena o mala en la facultad y vos te compararan cada vez? Ok, y a mí me encantaba desesperarlo, porque después resulta que estaba en el internado y estaba empezando la residencia, y me encantaba fregarlo cuando pasaba por el servicio de cirugía. Y aquí me cobro todas las veces que me regañaron, que mi mamá me regañó por tu culpa. Aquí no te salva nadie. Dulce venganza. Lástima. No, la única cosa que lamento es eso, que la gorda no haya estudiado medicina por las posibilidades que hubiera tenido para molestarlo. Ahí sí iba a ser triste la vida de la gorda. Bueno, entremos en materia. Ayer estábamos con esto, con la estructura de la microbiología, ¿eh? Y entonces aquí tenemos un patrón circulatorio definido. Fíjate, una arteriola que está subiendo, formando un plexo capilar que asciende en la vellosidad, captando, porque la, la mayor capacidad de absorción está en la punta de la vellosidad. Entonces, conforme vas aumentando o vas ascendiendo en la vellosidad con la circulación, vas a tener la mayor parte de la absorción en la punta, ¿ok? La mayor capacidad y luego el drenaje siempre en sentido contrario, ¿ok? En sentido contrario. Si te das cuenta, hay cierto shunt aquí. Vos podés derivar la circulación para cuando querés aumentar la circulación al intestino. Estos canales, ves que hay canales que van directo de la arteria a la vena. Estos pueden abrirse y cerrarse. Por lo tanto, si yo cierro estos canales colaterales, toda la circulación tiene que dar la vuelta por la vellosidad. Pero si yo los abro, hago una derivación, hago un bypass y la vellosidad queda relativamente desprovista de flujo. Ese es un mecanismo básico para regular el flujo sanguíneo hacia la mucosa. ¿Ok? Y bordeando, o más bien en el centro de todos estos, el linfático quilífero para absorber en particular la absorción de grasas, drenando desde la punta hacia la base de la vellosidad, y todo lo que está aquí en la base viene o va de el mesenterio, o sea que toda la vellosidad drena hacia el borde mesentérico del intestino.
¿Ok? Ahora, aquí lo ves en un corte transversal, una arteriola, una o varias vénulas, los canales que derivan, los capilares que sí están pegados a la membrana basal, que son los capilares que hacen el transporte y la absorción, y el linfático en el centro. Ahora, vamos a ver, en términos de capacidad de absorción, normalmente si vos consideras tu dieta típica, vamos, como te decía, a asumir una dieta promedio balanceada de unas 2000 calorías, eso implica que en total de esos 200 y pico metros cuadrados de absorción, tendrás que absorber lo siguiente, unos 400 gramos de hidratos de carbono en forma de monosacáridos, obligatoriamente monosacáridos, unos 100, entre 50 y 100 gramos de proteína, dependiendo de tu aporte proteico, ¿okay? De la mezcla de tu dieta. Y esto genera, la mayor parte, el 80% aproximadamente, lo vas a absorber como aminoácidos solos, ¿ok? Podés absorber cadenas de péptidos de 2 o 3 aminoácidos, di y tripéptidos, ¿ok? En menor grado, aunque en general la absorción de aminoácidos que vienen que no están sueltos, o sea, que vienen en cadenas, disminuye exponencialmente si estás metiendo cadenas largas de proteína. Mientras más larga, más difícil que pase. Aproximadamente unos 400, entre 10, unos 30, 40 gramos de grasa, ¿ok? Principalmente en forma de ácidos grasos libres. Y lo más importante, toda el agua que introdujiste hacia el tubo digestivo, o sea que tenías 2000, 3000, 4500, aproximadamente unos 7500 cc de agua en 24 horas, proveniente de los 2000 cc que venían con el alimento, más los aproximadamente 5500 cc que le has agregado entre secreción de saliva, bilis, líquido intestinal, ácido y demás componentes gástricos. O sea, tenés que recuperarlo porque obviamente si no, estás trabajando con un balance súper negativo. ¿Correcto? Y además entre 20 y 30 gramos de sodio, ¿ok? Como capacidad típica, máxima. ¿Ah? En realidad la dieta, cuando es balanceada, debe tener mucho menos sodio. Vos deberías tener una ingesta diaria de sodio de unos 5 gramos. Pero bueno, como tenés, eso es lo que entra en el alimento, más todo el sodio que secretaste junto con los líquidos hacia el intestino, o sea, el sodio que viene en la saliva, en la secreción pancreática en particular. Acordate que la TPasa, hidrogenión sodio del borde, te está sacando sodio en intercambio por el hidrogenión que está regresando a nivel del páncreas. Entonces, ese sodio que sacaste lo tenés que recuperar porque solo lo estás usando, igual que usaste el potasio, a manera de intercambio, de token para estar prestándolo y regresándolo después. ¿Ok? Luego eso es típico, pero en realidad vos tenés una capacidad de transporte para su sustancia, para todas estas sustancias, que es muy superior a lo que absorbes diariamente. O sea, trabajas con una reserva grande. ¿Cuánto? Bueno, dependerá. Para los carbohidratos, vos puedes absorber una cantidad que anda entre los 2 y los 3 kilos de carbohidratos, ¿ok? Medio kilo de grasa, 500 cc de proteína y una cantidad enorme de agua, 15, 20 litros como capacidad máxima, ¿ok? Porque estás asumiendo una dieta de 2000 calorías. Pero, por ejemplo, veamos, ¿cuánto sería el límite superior de la ingesta calórica de una persona X? Y no se sabe, de hecho, mi capacidad para ingerir alimento, para absorber alimentos, básicamente está limitada solo por la cantidad de alimento que yo puedo ingerir y almacenar en el estómago, ¿ok? Y personalmente, fíjate,
No sé si alguna vez has medido cuánto es el récord de máxima, como dice, máxima capacidad de embaularte de alimento que has hecho en un día, Fernando. Nunca te has puesto a calcular eso. Ok, ponele. En algún momento, porque todos lo hemos hecho, te has pegado una de esas forradas, vaya, no sé, ahí, no sé qué cosa de comer, y vos decís, aquí hay, y comes, y comer, y comer, y comer, etcétera. Particular en algunos ambientes, vaya, te voy a poner un caso. Te vas de vacaciones a los estados, ¿ok? Y en los Estados Unidos, que es el paraíso de la comida chatarra, pues puedes comer mucho más de las 2000 calorías que aquí estarías acostumbrado a consumir, ¿correcto? Ok. Yo te puedo decir mi récord personal calculado. ¿Cuánto dirías? ¿Cuántas calorías? Aficionada. 18. 18. ¿Cómo? Comiendo desde que te levantas hasta que te dormís y ganar casi una libra al día. Hey, mediado por una combinación interesante. Mira, iba a Estados Unidos, era temporada de Navidad, era fin de año, y venía de estar 11 meses en Cuba, donde sí hay comida, nadie se está muriendo de hambre en la isla, pero la comida es bien monótona en un país que está en una crisis económica total, donde no encontrás, y si lo encontrás es caro y de mala calidad, cosas como chocolates, pastelería, pizza y todo eso, y de repente caer Navidad a Miami, ¿ok? Y empezás, y yo tenía ya cierta rutina, vaya. Llegaba al aeropuerto, estaba esperando mi esposa, mi entonces esposa, y le dije, vamos, subí al carro y me dice, ¿vas a pasar por algún lugar antes de ir a la casa? Sí, le digo, pasemos, y cerca de la casa estaba, qué sé yo, un Dunkin', y en Estados Unidos las cajas no son de una docena, son de una docena y media, que incluso las donas van verticales, vaya, 18 donas. Al lado había un Papa John's, 2 pizzas, ¿ok? Pasemos y compremos una 3 litros de refresco y un galón de leche, ¿verdad? La costumbre de los americanos de todo venderlo por cantidades gigantescas. Llegar literalmente con una carga de comida, paquete de películas, y entonces, bueno, como media tarde, bueno, nos poníamos a ver películas, a platicar y a comer, 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 comer. Y en una de esas llego yo temprano en la mañana y era todo el día de lo que llegan los amigos. Y aparte, todas las calorías vacías provenientes, pero obviamente cerveza, llegan los amigos, una cerveza, que no sé qué. Total, en una de esas me pongo a calcular precisamente cuántas calorías hay en todo esto y me pongo a sumar y me doy cuenta que me había metido 18,000 calorías. Obviamente espaciadas a lo largo del día, porque no dejabas de comer. Resultado, y sin embargo no tenía ningún problema de absorción. Yo estaba absorbiendo las 18,000 calorías y ganando, por supuesto, como una libra de peso por día. ¿Ok? Literalmente, tenía 2 tallas de ropa diferentes para cuando estaba delgado y para cuando estaba gordo. Y por supuesto, después, cuando terminaban las vacaciones y tenía que regresar a Cuba, a perder todo ese montón de calorías, lo cual tampoco era gran dificultad, porque allá sencillamente no había comida chatarra que me motivara, con una excepción que era el ice cream. Es la única comida chatarra, vaya, que no lo es tanto, que era fácil de encontrar en la isla. Y por supuesto tenía mi suministro, pero ahora me entendés, tu capacidad de absorción no está limitada por términos del intestino. Vaya, y la gente consume un montón de calorías porque las gasta. Tener, por ejemplo, alguien que trabaja por alguna ocupación que es físicamente pesado, qué sé yo, es minero o leñador y consumen o vive en el Ártico y necesita todas las calorías para la termogénesis y consumen 5,000 calorías al día y está
sin engordar, por supuesto, las queman, pero no están limitados por la absorción o para ese efecto. Consumir 9,000 calorías al día por ocupación. ¿Sabes que hay una profesión en el mundo que consume rutinariamente y como parte de su trabajo ese montón, una cantidad enorme de comida? Es así, te creo si me adivinas quién. Los luchadores de sumo, los sumos del Japón, que todos son gordísimos. Ellos acostumbran tradicionalmente a almorzar una especie de, se llama chanconabe, es un tipo como de estofado, con fideos, arroz, carne, cebada y no sé qué más. Porque claro, acordate que ellos, el deporte es que ellos están con esos como pañales en el ring y el nombre del juego es tratar de derribar al contrincante o de sacarlo del círculo ese. Entonces, mientras más gordo y más grande y más pesado sos, tenés mejores oportunidades porque es literalmente, no estos gordos, tratar de sacarlo del ring es como empujar un camión, ¿vale? O tratar de empujar un camión y sacarlo del terreno de juego. Entonces, ellos consumen unas 9,000 calorías al día para mantener ese peso grotesco que tienen, ¿va? ¿Ok? Y todos se parecen y todos son aquellas grandes montañas de grasa porque intencionalmente consumen esas 9,000 calorías. Y yo nunca he oído que tengan problemas de absorción. Tendrán todos los problemas de la obesidad menos ese. O sea que, lo cual te ilustra que hasta dónde podés vos empujar a tu intestino y el intestino responde. O sea, vos puedes absorber casi cualquier cosa o casi cualquier cantidad, solamente limitado por la cantidad de comida que te puedes meter en un tiempo sin reventarte el estómago. ¿Ok? No lo intenten en casa, por supuesto. Dice el que, dice el que pasa comprando chucherías, ¿verdad? Y sí, sí encontré los cereales de Monstruo, antes de que preguntes. Sí, oíme, y la tienda esa está muy buena, ¿ok? Literalmente todas las chucherías, bueno, cereales de Monstruo y aquellas bolsotas grandes de M&M's y confites de todos los confites y galletas y esas bombas de chocolate que echas en la leche para que se haga cocoa inmediatamente, toda esa clase de cosas. Entonces, y ayer que al fin pude ir y de paso andaba cómplice. Ay, no. Sí, es más, aquel está haciendo ahorita negocio. Ojalá trick or treating. Por WhatsApp empezó a tomar órdenes ya. O sea, llevó ahorita para prueba, como prueba del asunto, o sea, cómo meter una caja de push pops. ¿Sabes qué son esas cosas, no? Ok. Entonces, lo llevó en la mochila para venderlos en la clase. O en el recreo, espero, porque en la clase le van a decir algo. Pero era una prueba para ver si podíamos meter esto de contrabando a la casa, meterlo en la mochila sin que la mamá se diera cuenta, llevarlo allá y aparentemente el negocio funciona. Entonces, si funciona esto de los push pops, mañana vamos y con las órdenes para, como dice, eh, tus suministros de Halloween entregados en la escuela. O sea que eso es que su negocio para hacerse rico por lo menos parece que va a funcionar. O al menos hasta que se entere. No, de hecho, vender confites y eso, no creo que nadie proteste en la escuela, a menos que este sea tan bobo que lo haga en horas de clase. ¿No? No hay nada que lo prohíba. Lo que va a ser bueno es cuando se entere, se entere de la mamá que, que tenemos un negocio clandestino de contrabando de confites. Si es que se entera. Y yo le digo, no, y aprovecha, mira,
ahora podés hacer dinero sin salir de casa, vendiéndole chucherías a la gorda. No, viene mañana. Pero ya tenemos un plan para enriquecernos a expensas de la gorda. Así. Y mi sobrinita también. Mi sobrinita, que es más fácil saltarla que darle vuelta. La hija de mi hermano. Otra adicta a los... Y por supuesto, el pichón principal. Y no es ningún... No, no. Mi hermanita. Mi hermanita, que es adicta al chocolate. Yo creo que aquel dentro de un par de años que va a comprar su isla en el Caribe si la logra conseguir de cliente. Ok, entonces, estamos acá. Ahora empecemos por ver el caso de la absorción. Entonces, tenemos, como te digo, varias cosas que hacer. Empecemos por lo más básico, que es los electrolitos, ¿ok? Entonces, normalmente, vos tenés ¿de dónde está el lápiz? Vos tenés que hacer absorción principalmente de sodio y para hacerlo vas a necesitar un, un motor porque vas a utilizar el sodio en particular va a absorberse mediante un mecanismo que genere un gradiente de concentración. Entonces aquí tenés, este es ¿cómo se llama? Aquí dice el líquido intestinal, no. Aquí está el capilar. O sea, esta es la cara, para ponerlo así, esta es la cara luminal y esto es hacia el centro de la vellosidad. Ahí tenés el capilar. Para generar el, eh, para generar un gradiente necesitas esto. Espera. Una ATPasa para hacer transporte activo, una bomba de sodio-potasio que está en el borde vasolateral. Entonces, mira lo que estás haciendo. Estás metiendo, ¿okay? Ya sabes el mecanismo, consumís ATP, metes sodio y lo envías al capilar para generar un gradiente hacia el capilar en intercambio por potasio. El cloro, importante, el cloro entra por arrastre, o sea que donde mueves sodio, vas a seguir cloro hacia la luz intestinal, ¿ok? Ahora, hacia la luz intestinal, perdón, hacia el capilar intestinal. Acordate que acá en la luz del intestino tenías una concentración grande de cloro, ¿ok? De cloro que había venido en parte como componente de la secreción de ácido, era hidrogenión y cloro, y en parte de la dieta. Entonces, cuando tenés una fístula o no haces absorción, tenés una enorme pérdida de cloruro. Las fístulas intestinales botan como parte del líquido que se pierde una gran cantidad de cloro. Acordate, cuando tengas un paciente con una fístula intestinal, vos tenés que estar pendiente porque tienden a hacer pérdida de cloruro y hacen un tipo de eh, de desequilibrio electrolítico que se llama cloruro rea. O sea, estás perdiendo cloro y tus niveles en sangre bajan. Pero bueno, regresando al sodio. Entonces, yo tengo la TPasa acá, mira, intercambiándome sodio por potasio. Lo que generé es un déficit de sodio, perdón, intracelular. O sea que ahora hay más sodio en la luz del intestino que en la célula. Por lo tanto, la primera parte, tenés aquí un proceso de 2 pasos. El primer proceso es transporte activo.
¿correcto? Y el segundo paso, fíjate, es cotransporte secundario, que es pasivo, porque todo el gasto de energía lo utilizaste con la TPasa. El resto del movimiento lo vas a hacer a favor de gradiente. Ahí es donde entra un juego de o tres tipos de transportadoras. Las primeras dos me van a hacer dos trabajos. Empecemos con esta. Esta es una cotransportadora sodio-aminoácido. Quiere decir que conforme yo vaya metiendo sodio aquí por transporte activo, genera un gradiente que entra sodio, pero tiene que hacerlo obligatoriamente en conjunto con un aminoácido. ¿Ya? O sea que lo que tenés es esto. Espérate. En la transportadora, en la cotransportadora, vamos a poner aquí un pedazo de la membrana. Y la cotransportadora tiene un sitio activo doble. Aquí entra un ion de sodio. Pero la cotransportadora no puede girar y pasar al otro lado hasta que no le agregas el segundo. Aquí tenés un aminoácido. Obviamente que esta es una familia, ¿va? Y tenés diferentes sitios activos específicos para diferentes aminoácidos o familias de aminoácidos. Ahora, implica que hasta que no tengas los dos sitios ocupados, la transportadora no puede meter el nutriente. Ahora, una vez que llegó a la otra cara, aquí está el capilar, el sodio va a ser movido por la ATPasa, ¿va? Que va a bombear el sodio ahora hacia el capilar. Y los aminoácidos, ahora, como fueron cotransportados, también hay un gradiente de la célula hacia el capilar y vas a mover los aminoácidos al capilar. O sea que hay una coabsorción. Ahora, eso tiene dos consecuencias. Primero, como generalmente tenés un montón de sodio en la luz intestinal, no tenés que preocuparte por la cantidad de aminoácidos que tenés. Pero además, eso puede servir en tu favor. Por ejemplo, cuando tenés un déficit de sodio, caso de que estás deshidratada, y entonces te pudiera preguntar, ¿qué es mejor para recuperar sodio y agua? Y te voy a dar dos opciones. La primera es simple solución, alguna solución salina, ¿ok? Te doy una agua y electrolitos nada más, sin ningún otro coadyuvante, y para controlarte la deshidratación, o te doy una opción, sopita de pollo, vaya, que tiene agua, sodio en las mismas cantidades y tiene aminoácidos. ¿Cuál se absorbe mejor? La sopita de pollo. Por lo tanto, uno de los mecanismos para favorecer la absorción es agregar aminoácidos, a la mezcla. ¿Ok? Ese es el principio de las soluciones para rehidratación. Ahora, quiere decir que estás aprovechando el cotransporte. Ese es uno de los dos. El segundo cotransportador es mucho más común. Un cotransportador que ahora lo que está haciendo es cotransportando de la misma manera sodio, pero la otra sustancia que viaja de jalón es glucosa. ¿Ok? Entonces ahora tengo una solución que es sodio, glucosa y agua, o sea, electrolitos y glucosa. Funciona igual, o sea,
La misma transportadora, lo único que ahora pudiéramos tener una transportadora que se ve así, ¿va? Sitio para el sodio y ahora sitio para la glucosa. Y nuevamente estás haciendo el mismo mecanismo para mover sodio, que ya como dijimos, la TPasa lo envía hacia el capilar intestinal, y glucosa que fluye por gradiente, ¿no? Porque ahora la concentración acá va a ser más alta en el capilar y fluye por gradiente al capilar. Y como los capilares intestinales ya habíamos hablado que tienen poros grandes a través de los cuales moléculas como la glucosa pasan con libertad, eso te responde para la absorción de la glucosa. Y lo puedes utilizar de la misma forma. De hecho, las soluciones para hidratación, vos dirías, bueno, ¿puedo utilizar aminoácidos? Sí, pero el problema es que los aminoácidos son más difíciles de mantener estables en forma seca y saben horrible. Así, si yo hago una solución de aminoácidos sueltos, es horrible, es amarga. Pero una solución de sodio, agua y glucosa es mucho más fácil de tolerar y es mucho más estable en forma seca, en forma de sobre. Son tus famosas sales de hidratación oral que se le administran a los niños con diarrea o con trastornos o con algún trastorno similar, y que los puedes almacenar ahí, solo mezclarlos con agua limpia. O si lo quieres ver en su forma comercial más sofisticada, yo creo que los conoces. Refresco con sodio. ¿Ah? Ajá. O Gatorade. Es esencialmente la misma cosa, solo que con más azúcar. Gatorade o sus equivalentes bebidas para deportistas. El problema del agua de coco es que tiene un montón de potasio, pero muy poco sodio. Sí te funciona en una forma improvisada, pero para manejo definitivo el problema es que vos querés algo que tenga más sodio que potasio, porque el potasio no es el problema. Entonces, sí te sirve si no tenés otra cosa. Bajo el mismo principio, por ejemplo, que puedes utilizar agua de arroz. ¿Mm? Agua de arroz, tiene un poquito de aminoácidos, no es muy alta en sodio, porque tampoco puedes utilizar una solución que sea muy concentrada en sodio, porque entonces cambia. El problema es que el gradiente osmolar del sodio te va a trabajar en contra de la absorción. Entonces, querés algo que tenga entre 50 y 90 miliequivalentes por litro de sodio. Fíjate, tiene que ser menos osmolar que el plasma. ¿Ok? Entonces, entre 50 y 90 miliequivalentes de sodio. La mayoría de las soluciones para rehidratación oral que encontrás ahí en el Pedialyte tienen alrededor de 50. Y sin embargo, algunos pediatras dicen que no es suficiente y que estudios, pues, te dicen que las soluciones esas de rehidratación que tiene el ministerio son mejores que el Pedialyte, ¿ok? Porque tienen más sodio disponible para hacer absorción. Ahora, el punto es, desde el capítulo de la fisiología, es que puedes utilizar glucosa y aminoácidos o tenés que utilizarlos para jalar el sodio. Y que ese mecanismo es lo que me acelera la absorción de la glucosa y los aminoácidos desde la dieta. O sea, estoy haciendo dos trabajos al mismo tiempo. ¿Ok? Glucosa y aminoácidos siempre van a entrar con el sodio. Y que esto me aumenta muchísimo la capacidad de absorción de esas dos sustancias, porque aun cuando pueden entrar por difusión desde el líquido de la luz intestinal hacia el capilar, este mecanismo de una generación artificial de un gradiente me aumenta muchísimo el volumen de aminoácidos que yo estoy absorbiendo y el volumen de carbohidratos. Ahora,
no es el único mecanismo que yo tengo para jalar sodio hacia el intestino, porque entonces caemos con el mecanismo, que está abajo. Espérate, déjame limpiar acá para mostrarte a qué me refiero. Si en vez de usar una cotransportadora, yo puedo utilizar una contratransportadora, porque hasta este momento yo he estado hablando de generar un gradiente moviendo dos cosas al mismo tiempo, pero también abajo tengo dos mecanismos de contratransporte. El primero es un mecanismo que es una contratransportadora hidrogenión-sodio. Mira, captura sodio y lo intercambia por hidrogeniones. ¿Te acordás que del páncreas y del intestino delgado yo había hecho una marea ácida? ¿Te acordás? Secreté bicarbonato. Y para cuando secretaba bicarbonato tenía que enviar hidrogeniones hacia el capilar, una marea ácida. En el estómago había hecho marea alcalina. En el páncreas se había hecho marea ácida, ¿va? Mandando un montón de hidrogeniones. Ahora esos hidrogeniones los expulso hacia la luz del intestino y los intercambio por sodio. ¿Ok? Mecanismo número 3, entonces, contratransportar sodio por hidrogenión. Y claro, el movimiento del sodio lo sigue potenciando la tepeasa, ¿no? La tepeasa. Otro mecanismo, el último de ellos, es otra contratransportadora. Y esta contratransportadora me está intercambiando bicarbonato por cloruro. Y el cloro entra pasivamente, acordate, arrastrado por el sodio. Acordate, el sodio se mueve aquí activamente. El cloro sigue al sodio por transporte pasivo. Por transporte pasivo. Y ahora no quiere. Espérate. El cloro entra por transporte pasivo y entonces crea un déficit dentro de la célula de cloro, pero ahora voy a jalar todo el cloruro que venía por la luz intestinal y lo intercambié por bicarbonato. Entonces, en resumen, tengo cuatro mecanismos para potenciar la absorción de sodio. Uno es cotransportarlo, ¿cómo se llama? Adherido a aminoácidos. Dos, cotransportarlo adherido a glucosa, ¿va? A fructosa te funciona igual, por cierto. Por si alguien me preguntaba qué hacía con la fructosa. 3, contratransportarlo, o sea, intercambiarlo por hidrogeniones que estén en la luz del intestino. Y 4, intercambiar bicarbonato por hidrogenión. Y vos me decís que tiene que ver eso con el sodio. Que desde el momento que yo meta cloro, así como el sodio arrastra cloro, el cloro arrastra sodio para mantener el gradiente electroquímico en la célula. O sea, donde se mueve una carga positiva, va a haber una carga negativa que siga, va a haber una carga negativa que lo sigue. Entonces, también este mecanismo no solo me absorbe cloro, sino que me favorece la absorción de sodio, ¿correcto? Ahora, todos estos mecanismos son potenciados por una cosa. Tanto la expresión de las transportadoras en la membrana luminal, en el borde del cepillo, como la actividad de las ATPasas vasolaterales, todos estos son estimulados por el déficit corporal de sodio.
o sea, por la secreción de aldosterona. Acordate, cuando el flujo sanguíneo renal y la presión arterial caen, vas a propiciar que se secrete aldosterona, ¿ok? Que favorece, primero, la recuperación de sodio en el riñón y segundo, la absorción de sodio en el intestino. ¿Ok? O sea que los pacientes con déficit de aldosterona tienen generalmente niveles bajos de sodio y tienen un trastorno de la absorción de sodio. ¿Ok? Ganaste como Emilio. Otra vez. Ok. Tomémoslo de nuevo. Suponete que has perdido cierta cantidad de sodio, o sea, estás en déficit de sodio. Eso implica que como no tenés sodio para retener volumen intravascular, tu presión arterial cayó y tu flujo sanguíneo al riñón cayó. Ese es el principio, decíamos, de los mecanismos para mantener el volumen circulante. ¿Te acordás del mantenimiento de la precarga? Sí. Ok. Y decíamos, para aumentar la precarga, yo necesito retener o absorber más sodio y agua, ¿correcto? Y ese mecanismo estaba mediado por el sistema de que renina trabaja sobre el angiotensinógeno, se convierte en angiotensina y te favorece la liberación de aldosterona en la suprarrenal, ¿correcto? Pues esa aldosterona tiene dos efectos. La primera es, acordate, bueno, después lo veremos en detalle, es recuperar sodio en el riñón, ¿ok? Evitar que se pierda por la orina. Y dos, aumentar la actividad de todo este sistema que absorbe sodio en el intestino y favorecerte la absorción de sodio. Cuando vos no producís aldosterona, o sea, cuando tenés algún déficit de aldosterona, tenés un problema que te limita bastante la absorción del sodio en el intestino. ¿Okay? Tendés a perder sodio en el intestino y tendés a perder cloro también, porque la entrada del cloro está condicionada a que viene enganchado con el sodio. ¿Okay? O sea que cuando tenés un déficit de aldosterona, vas a tener pérdida de sodio por el intestino y pérdida de cloro por el intestino. Ahora sí. Ok. Entonces, eso nos deja otro punto más y es el agua. Ahora, el agua tiene su ruta. La mayoría del agua va a seguir a todo esto, sodio, aminoácidos y glucosa. Mira, sodio, cloro, aminoácidos y glucosa. Los cuatro son osmóticamente activos. Y entre célula y célula tenés esta ruta, mira, que ves que la membrana es más delgada y aquí tenés menos obstrucción al paso de agua. Esto es lo que llamamos la ruta paracelular. Y esta ruta paracelular permite que fluya agua aquí movido por el gradiente que genera un sodio, aminoácidos, glucosa, un gradiente osmótico. Y el agua fluye mientras haya una diferencia de osmolaridad entre el plasma, de alrededor de 300, y lo que hay en el intestino, que es menor de 300 porque ya sacaste los solutos. Entonces el agua sigue hasta que los dos se igualan. Eso se llama absorción isoosmótica. Ahora, eso implica una cosa. Implica que esta ruta para jalar agua depende del hecho de que la osmolaridad en el capilar tiene que ser más alta que en la cavidad, en la luz del intestino. Si vos tenés algo que te suba la osmolaridad del intestino, esta ruta paracelular no tiene control de la dirección. Si yo tengo la osmolaridad intestinal y ponerle que fuera 400, lo que voy a hacer es sacar agua, ¿ok? Es sacar agua por diferencia de osmolaridad, que es el principio que yo utilizo para hacer algunos tipos de laxantes osmóticos, ¿ok?
De hecho, te voy a contar una historia. En los días en que, estamos hablando antes de que naciera Emilio, que a mí me diagnosticaron como diabético y andaba bien, bien high todo el tiempo. Uno de los problemas que tenía era que yo siempre en ese tiempo seguía la costumbre de mi papá. Vos ves, y por ejemplo, en tu casa, tal vez lo que haya es, no sé, tal vez tu papá tiene ahí alguna mesita, un barcito con un par de botellas de X forma de alcohol para cuando llegan los amigos o porque llega del trabajo estresado y dice, ay, espera, voy a tomar un trago de X cosa, ¿va? Otros tienen, qué sé yo, ceniceros y entonces se relajan y se voy a encender un cigarrillo, un habano, algo así. Todo lo, así, cosas que hacen los papás, ¿va? Mi papá no bebe, nunca ha fumado en su vida y por eso le puede todavía que yo fume como chimenea desde que estoy en el colegio, etcétera. Pero tiene un vicio. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es su vicio? En casa de mi mamá, entras en la sala ahí, en la sala de tu casa tal vez tiene un arreglo floral en la mesa. No, ahí en casa de mi mamá hay una bombonera llena de confites. En el escritorio de él, en la computadora, un montón de tonterías, y tiene acá chocolates, confites, etcétera. ¿Va? Abrís la refrigeradora, hay un galón de ice cream, porque pasa metiéndose azúcar todo el día. Ya, ahora ya ves que es mal de familia, ¿va? ¿Ok? Y yo tenía la misma costumbre por esa época en que me diagnosticaron como diabético. Y entonces estaba aquí, como verías en el escritorio, aquí tenía un jarro lleno de dulce para estar metiéndome confites o cosas así todo el día. Entonces lo ve un amigo mío, colega, y que también es diabético. ¿eh? Y me dice, mira, ese es uno de tus problemas. Tenés demasiado acceso al azúcar y es muy difícil que vos estés sentado, que vos estés ahí sentado y con la tentación al lado. Ah, le digo, y entonces vos sabés que dejar los confites de buena primera va a ser otro síndrome de abstinencia varón, ¿no? Me dice, fíjate que ahí está la solución. Me dice, anda a buscar estos dulces que son para diabéticos. En vez de tener azúcar, tienen manitol. El manitol es no absorbible y es dulce, más dulce que la sacarosa incluso. Me dice, porque saben bien, no representan una fuente de calorías porque el manitol no se absorbe. Y además, si te comes más de unos 5 o 6 de esos confites, hay suficiente soluto ópticamente activo, me dicen, como para que te dé un efecto laxante. Entonces ya sabes, ya, bueno, laxado, ya no porque los confites me están aflojando. ¿Okay? Entonces, eso te limita porque te va enseñando el hábito de no comerte toda la bolsa de un solo. Me parece bien. Voy a comprar los dichosos confites y efectivamente eran muy buenos. Por esos días todavía no había nacido Emilio y teníamos una empleada. Además nos había mandado una muchacha, empleada, de esa gente que tiene hambre crónica, ¿va? Pero de esa hambre increíble, vaya. O sería que venía de algún medio donde nunca había comido, o no sé qué demonios. Pero era exagerada. Imagínate que nosotros salíamos, de repente le decíamos, mire, ahí hay pan, hágase unos sándwiches. Y entonces una vez vimos que en Prima, por sabes que te venden las dos moldes de pan. Entonces compramos eso y 1 kilo de jamón para toda la semana. Cuando regresamos, la India esta se había metido los 2 moldes de sándwiches. ¿Ok? A ese nivel. O de que me trae mi cuñado de allá del pueblo y venía con un tallo de plátano, ¿va? Una semana.
y que esta una vez se empujó, creo que en 2 días se empujó un tallo de plátanos. ¿Ok? ¿Ves para dónde voy? Bueno, entonces yo compro 1 kilo de esos confites y lo pongo en la bombonera y le digo todavía, mira, fulanita, a mí ya me tenía verde, a mí ya me tenía verde con que todo se lo comía, incluyendo mis confites, ¿verdad? Que eso es, ya te imaginas que eso era pecado capital. Entonces, Leo, no te vayas a comer esos confites, porque vas a ver primer lugar son míos, segundo lugar son caros, tercer lugar te vas a arrepentir. Sí, 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 sí. Ok, bueno, salimos un día y regresamos en la tarde, ya con su y regresamos en la tarde. Creo, andaba en el show aéreo para variar. Regresó a la tarde y empiezo yo a pitarle para que abra la puerta y nada. Pero como al lado de la casa había un car wash y este estaba de novia con uno de los lavacarros, esta, en cuanto nos dimos vuelta, de seguro se fue con el muchacho este a algún lado y dejó la casa sola. Bueno, entro yo, fulana, Cindy se llama, Cindy, Cindy, nada. Subo yo a la oficina y veo la bombonera vacía y todos los papelitos, los envoltorios dulces que lo habían puesto así para rellenar aquello de pura basura. Digo, no se pudo haber, imposible, nadie se puede comer 1 kilo de confites laxantes. Y en eso mi esposa que está abajo llama Cindy, Cindy, y oye del baño de abajo, del medio baño de las visitas, un quejito, ay, ay, que le habían hecho los efectos y estaba en el baño muriéndose de la deshidratación. Entonces cuando veo, me dice desde abajo, encontré a la Cindy, ya me di cuenta, y yo desde arriba, ya me di cuenta qué pasó, que se está muriendo en el baño y ahora qué hacemos. ¿Qué hubieras dicho vos en ese momento? Exactamente, eso le dije de abajo, ¡que se muera! ¿Y ahora qué hacemos? Mándale al Catarino, yo no estoy gastando, pues, es su culpa. Y le cobras los confites. Casi se muere. Total, tuvieron que ir a ponerle un par de bolsas de suero en el Catarino para que saliera la hidratación, porque un soluto osmóticamente activo en el intestino tiene una capacidad bárbara porque tenías que jalar suficiente agua de la circulación para alcanzar 300 milimoles por litro. O sea que eran unos 2, 3 litros. Vaya, con decirte que normalmente vos le das, el manitol viene en líquido también para ese jarabe, le das 100 cc a alguien para vaciar el intestino antes de una cirugía de colon, por ejemplo. Y este se metió el equivalente de unos 500 cc. O sea, 4 veces la dosis normal para laxante. Casi se muere. Ahora, ¿crees que se le quitó lo hambriento? No. ¿Sabes cuándo se curó? Cuando le dijeron, ese polvito verde no lo toques. Después, de veras, eso no es confite. Mira muy bonito y pues mira que uno cree que por el colorcito verde es dulce. Vino esta, agarró una cuchara, porque como no tenía nada que hacer, y se metió una cucharadita de un polvo verde. ¿Sabes qué era el polvo verde? ¿Va? Wasabi. Bien ganado, así como mate en la película, ¿va? Y cuando se empieza a atorar y se empieza a poner azul, porque te cierra todo, no se le ocurre más que agarrar un vaso de agua para activarlo. Ahí sí se curó, mira. Ahí se curó, después de una buena quemada de wasabi. Sí, pero es que literalmente, es muy bien llevada y nosotros la teníamos contratada porque Emilio estaba recién nacido
Y la verdad es que es bien cariñosa, bien cuidadosa con Emilio, adoraba al man, pero ya te imaginas qué pasó cuando aquel creció. Ella se convirtió en la mascota de Emilio. Porque, imagínate, alguien que es bruto y bien mandado, y un bebé mandón, es Emilio. Entonces, aquel no aprendía a caminar porque hacía que lo cargara. No se podía mover unos metros, el que le hacía, y aquella ya lo movía donde fuera, literalmente. Bueno, decirte qué tan mandada era. Una vez está Emilio jugando con sus carritos así en el piso. No hablaba todavía, tenía como un año. Y entonces viene aquella y le hace unas papitas fritas. Emilio, te hizo papitas. Aquel feliz agarra una papita y dice, aquí te las dejo. Aquel, así, ¿ve? Oye, quédate aquí, ¿va? Y cada vez que quería, y aquel agarrar, la tenía literalmente sosteniendo un plato, ¿va? Cada vez que quería, bueno, hasta que se aburrió de comer papitas y sabe, y yo muerto de la risa viendo cómo literalmente esta no era capaz de dejarlo porque un bebé que no hablaba todavía la mandaba y la tenía ahí parada de soldadito durante como una hora. Entonces, por eso es que la reteníamos, porque efectivamente aquel estaba contentísimo y no aceptaba ninguna otra persona que lo cuidara, pero sí, entre, lo, entre las pocas luces intelectuales que tenía y su apetito desmedido, a mí me sacaba de quicio. ¿Okay? A Emilio, aparentemente que le gustaba tenerla de juguete, ¿va? ¿Qué puedes esperar de un niño manipulador? Ahora, entonces, terminemos con este asunto. Hasta ahorita hemos visto la absorción de todas estas sustancias que tienen una característica, son hidrosolubles. Ahora, ninguno de estos mecanismos se va a aplicar si estamos hablando de las grasas. ¿Ah? En primer lugar, las grasas no necesitan una transportadora porque siendo grasas son solubles en la membrana en el lado luminal. El problema es que en este momento las grasas están siendo solubilizadas por la biliva, por la bilirrubina y las sales biliares. ¿Correcto? Entonces, el primer paso para la absorción de la grasa es que cuando se juntaron con la bilirrubina, formaron una micela de grasa. Una micela es esto, un montón de moléculas de ácidos grasos unidas a la bilirrubina que está hacia la periferia. Hacia la periferia. Y si te das cuenta, esto es una bolita con las porciones de glucuronato, o sea, la porción hidrosoluble de la bilirrubina, hacia afuera para mezclarse con el agua y las colas de ácido graso en el centro. Cuando una micela llega aquí al borde luminal, se desprende de la bilirrubina. O sea, la bilirrubina sale para unirse a otra molécula de ácido graso, o sea, para reciclarse, o alternativamente se absorbe para ser reconjugada y reciclada. Mientras que los ácidos grasos en sí, las colas de los ácidos grasos, se disuelven en la membrana y pueden pasar libremente a través de una ruta transcelular para salir del otro lado y caer al linfático. Fíjate, no al capilar. En el linfático nuevamente se van a unir a una proteína para formar un kilomicrón, que básicamente es la misma situación, o sea, las colas de ácidos grasos mezclados con una proteína ahora
con una proteína en una mezcla que es soluble, el kilomicrón. Ahora es nuevamente solubilizado por la proteína y viaja por los linfáticos hacia el hígado, donde vas a pasar por su metabolismo de grasas. Van a ser recombinados los kilomicrones con otra proteína para formar las famosas lipoproteínas que circulan en sangre. Ahora, esto ocurre con la mayoría. Sí hay, es cierto, una cierta proporción de las grasas que se van por el capilar, ¿vale? Porque este es el lado venoso del capilar. Y parte de los lípidos se pueden combinar para entrar directamente a la circulación, pero este porcentaje anda en condiciones normales menos del 20% a sangre, mientras que el restante 80% viaja por los linfáticos para convertirse en una solución o en una emulsión, para ser correcto, de kilomicrones y líquido extracelular llamado kilo. Y el kilo es lo que vas a procesar eventualmente en el hígado para reempacar las grasas y distribuirlas hacia las diversas células, ¿ok? O hacia el depósito de grasa en el tejido adiposo. O sea que hasta ahorita hemos manejado los compuestos hidrosolubles a través de transportadoras y ¿cómo se llama? Los lípidos van a absorberse en una forma diferente a través de transporte transcelular, ¿ok? Entonces, resultado, en el yeyuno, en el ileum, vas a tener, ¿cómo se llama? Absorción de los 9.000 cc que han llegado hacia el intestino, vas a absorber unos 7.500. Quiere decir que te queda aproximadamente 1 litro a 1,5 litros de líquido que sale del intestino delgado y puede pasar al colon. Ahora, de esos 1.500 cc que vas a tener en el colon, vas a absorber más o menos unos 1.300 cc. La diferencia es que ahorita, ya cuando llegas al colon, tenés muy poco aminoácidos, o esencialmente deberías tener casi 0 aminoácidos y 0 carbohidratos cayendo al colon, ¿ok? Básicamente lo que te queda ahí es agua, 1.500 cc, sodio, todavía un poco. Generalmente el sodio, en este caso, es mucho menos, y ya la osmolaridad ¿cómo se llama? Del contenido que cae al intestino grueso es menor que la del plasma, porque ya contiene muy poco sodio. Sin embargo, contiene un montón de cloro todavía, porque ese intercambio bicarbonato-cloro que has hecho y la coabsorción con sodio no es suficiente para jalar todo el cloro. Entonces ahora, en el colon vas a hacer 2 cosas. Uno es seguir haciendo la absorción de sodio mediante una ATPasa vasolateral que esté jalando sodio todavía y jale cloro por arrastre. Pero ahora también tendrás que tener un mecanismo de absorción específico para el cloro, ¿va? Entonces, ahora la mayor capacidad de, ¿cómo se llama? De absorción del cloro lo vas a hacer mediante el otro mecanismo, intercambiar cloro por bicarbonato. O sea que en el colon estás haciendo secreción de bicarbonato para absorber el cloro. Y vos me decís, bueno, ¿y
La pérdida de bicarbonato no me va a dar problemas. Sí, pero tengo una ventaja. ¿Te acordás que yo había secretado hidrogeniones allá arriba en intercambio por sodio? Sí. Ahora recombino esos hidrogeniones con bicarbonato y tengo CO2 y agua. Los disocio nuevamente, absorbo el agua y el CO2 forma parte del gas intestinal. ¿Cabal? En otras palabras, que lo que estoy excretando en ya en el colon, o sea, la materia fecal es los restos no absorbidos, o sea, generalmente la celulosa y paredes celulares y cosas así que no pudieron, que resistieron a la digestión, fibra, que también no es procesable ni absorbible, bacterias y productos de desecho de las bacterias que están, fíjate, degradando en parte la fibra para producir ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta que sirve para mantener, entre otras, el recambio celular en el colon. O sea, vos no puedes desproveer el colon de bacterias o esterilizarlo porque también las poblaciones de bacterias que viven ahí tienen alguna función alguna función beneficiosa. Y agua en cantidad aproximada de unos 200 cc, o sea que tus pérdidas fecales de agua en condiciones fisiológicas son solo de 200 cc. O sea que de los más o menos 8.700 cc, para ser correctos, de líquido que se secretó al tubo digestivo, absorbiste 8.500 y quedan 200 cc al día que van por pérdida fecal. Pero quiere decir, por ejemplo, que si el colon pierde su capacidad de absorción o vos perdés el colon, puedes esperar una pérdida fecal de unos 1.500 cc, 1,5 litros al día. O sea que por eso es que vas a ver que cuando tenés, por ejemplo, ya cuando ves la fisiopatología de las enfermedades diarreicas, que mientras más alto en el tubo digestivo sea el problema que me está generando, una diarrea, más es el volumen de pérdida de líquidos. Y que cuando la diarrea está por algo que está en la porción más distal del colon, el volumen es pequeño. Pero que si estás teniendo un problema a nivel del colon ascendente, entonces vas a tener pérdidas fecales de 1,000 a 1,500 cc por día y que tenés, por lo tanto, que ajustar tu entrada de líquidos o tu hidratación para compensar el volumen de líquido que está pasando por esa porción del intestino al día. ¿Ok? Ese es el principio que te dice cuánto tenés que hidratar a un paciente. ¿Ok? Ok, bueno, entonces ya son las 10. Entonces ya pueden irse hoy, no tienen bioquímica, o sea, pueden irse a descansar. Recuerden, entonces el lunes vamos a ver la regulación hormonal de todo este mecanismo, la fisiología de la obesidad, el martes, y el viernes tenemos pues nuestro examen. ¿Cabal? Sí, por cierto, hay una cosa interesante. Y estaba viendo que no es seguro, pero aparentemente ya van a relajar la regla de las máscaras, lo cual nos facilita muchísimo la cuestión porque ya tendríamos plena libertad de usar el campus, pero tendríamos que ver el problema del aula, ¿ok? Porque eso sí es una cuestión aparte, ¿va? Una cuestión aparte, pero quiero ver si efectivamente van a relajar la regla de las mascarillas, porque entonces ya si los números que tiene el ministerio son los correctos, eh, básicamente quiero ver eso también, ¿va? Que efectivamente me lo corroboren, que la tasa de contagiosidad sea lo suficiente como para que esto estén haciendo correctamente el retiro de las mascarillas y que básicamente eso declararía que el problema de la pandemia está controlado y que ya podemos regresar a una normalidad, vaya, hasta donde se puede considerar la universidad que sea normal. Pero entonces eso vamos a decirlo para el inicio del cuarto parcial, ¿ok? Sí, pero como te digo, pendiente.
todo caso, esa decisión sería para el cuarto parcial. De cualquier manera, vamos a estar toda esta semana siguiendo el mismo modelo, excepto el viernes, que obviamente el examen vamos a estar allá. ¿Vale? Okay. Bien, entonces, vayan a descansar, nos vemos el lunes. Bye.